El caso de los asesinos seriales Henry Lee Lucas y Otis Toole ha sido uno de los más polémicos de la historia criminal de los Estados Unidos, moviéndose constantemente entre el mito y la realidad. La enorme cantidad de crímenes atribuidos a Lucas y Toole, supuestamente entre 360 y 600, llamó de inmediato la atención de los criminólogos y los medios de comunicación a nivel internacional, transformándolos en la dupla asesina más mortífera de la que se tenga registro. Sin embargo, tanto las confesiones de los asesinos como la investigación en sí misma serían altamente cuestionadas. La macabra historia de dos vagabundos que mataron a cientos de personas de formas horrendas resultaba inverosímil, aunque los crímenes efectivamente se habían cometido y constaban en los registros policiales. El caso ha sido estudiado por diversos investigadores, se han escrito una enorme cantidad de libros, realizado varios documentales e incluso películas, pero ninguna parece acercarse a la verdad. Posiblemente uno de los libros más completos respecto al caso es Henry Lee Lucas, Retrato de un asesino en serie, escrito por el Dr. Joel Norris. En él se relata gran parte de la vida de Lucas, además de varias entrevistas con el criminal, agentes involucrados y un recuento aproximado de víctimas, tomando en cuenta pruebas confirmadas por otras fuentes, aunque la brecha estimada sigue siendo enorme. En el año 2019, la plataforma Netflix estrenó una miniserie documental llamada Asesino Confeso, en la cual se aborda principalmente la historia de quien sería señalado como el cerebro de la dupla, Henry Lee Lucas. Al mismo tiempo, se plantea que gran parte de los crímenes que reconoció no fueron de su autoría, señalando a los Texas Rangers como los responsables de incriminarlo para su propio beneficio. Asesino Confeso es una excelente producción que reavivó la polémica y el halo de misterio en torno al caso. Sin embargo, no se llegó a nada concluyente y las interrogantes se multiplicaron. ¿Eran realmente Henry Lee Lucas y Otis Toole los peores asesinos en serie de la historia? ¿O es que acaso todo se trataba de un simple engaño? Entre finales de los años 70 y principios de los 80, Estados Unidos se había convertido en un verdadero caldo de cultivo para los asesinos en serie. David Berkowitz en Nueva York, Ted Bundy en Florida, Robert Berdella en Kansas, John Wayne Gacy en Chicago, Kenneth Bianchi y Angelo Buono en Los Ángeles, Wayne Williams en Atlanta, Randy Kraft en California. Prácticamente todos los meses, un nuevo caso se tomaba a los noticieros y la situación se volvió preocupante. A mediados de junio de 1983, en el condado de Williamson, el sheriff de los Rangers de Texas, Jim Badwell, recibió una inquietante llamada telefónica. El alguacil del condado de Montage le pedía que se presentara en la comisaría, pues habían atrapado a un sujeto que había confesado el asesinato de 2 mujeres, a las cuales había descuartizado. Sin embargo, aquello no era todo. Por lo visto, el hombre le entregó una nota a uno de los guardias de la prisión. Un fragmento de la carta decía lo siguiente: «He tratado de obtener ayuda durante mucho tiempo. He matado durante los últimos 10 años y nadie me creerá. No puedo seguir haciendo esto. También maté a la única chica que amé». Su nombre era Henry Lee Lucas, un vagabundo de 46 años con varios antecedentes penales por hurto, robo, contrabando, intento de secuestro,
e incluso el asesinato y violación de su propia madre en 1960, cuando tenía 24 años. Había entrado y salido de la cárcel a lo largo de toda su vida y ahora se enfrentaba a 2 nuevos cargos por asesinato. Casi un año antes de ser arrestado por última vez, en agosto de 1982, Lucas había sido interrogado con respecto a la desaparición de una viuda de 82 años llamada Kate Rich, con la cual vivió durante un tiempo en California en compañía de su novia, una chica de 15 años llamada Becky Powell, la cual también se encontraba desaparecida. Bill Conway, el sheriff del condado de Montage, le había seguido el rastro durante meses y desde un principio sospechó que podía haberlas asesinado, aunque no contaba con ninguna prueba que lo incriminara. Cuando Conway lo interrogó por primera vez, Lucas no tuvo problemas en prestar declaración. Afirmó haber visitado a la anciana Rich días antes de que sus familiares denunciaran su desaparición y que no había vuelto a verla. Con respecto a Becky Powell, aseguró que ésta lo había traicionado y se había fugado con un camionero. El sospechoso sería sometido al detector de mentiras, pero los resultados fueron tan confusos que no aportaron absolutamente nada. El historial delictivo de Lucas era alarmante. Sin embargo, durante los últimos meses se había unido a una comunidad religiosa llamada la Casa de la Oración, ubicada en Stoneburg, una región del condado de Montage, en donde aparentemente se había reformado y trabajaba reparando techos y vehículos. Los integrantes de la colectividad afirmaron a los agentes que Lucas vivía junto a Becky en una pequeña cabaña, hasta que decidieron mudarse a Florida. Poco después de marcharse, Lucas regresó solo, asegurando que la chica lo había abandonado en una parada de camiones. No sospechaban que hubiese ocurrido nada extraño, porque parecía ser un tipo tranquilo, aunque sí reconocieron que bebía más de la cuenta. Finalmente el sheriff Conway pudo arrestarlo y meterlo en un calabozo el 11 de junio de 1983, cuando el líder de la comunidad religiosa, el reverendo Reuben Moore, lo llamó para confesarle que Lucas le había pedido que escondiera un revólver calibre 22 y una caja de municiones. La posesión de un arma de fuego por parte de un ex convicto era un delito en el estado de Texas, por lo que Lucas pasaría un largo periodo en la cárcel. A pesar de que volvió a ser interrogado con respecto a la desaparición de las 2 mujeres, simplemente dijo que no sabía dónde estaban. Sin embargo, Bill Conway era un tipo persistente. Estaba seguro de que Lucas estaba mintiendo, así que decidió presionarlo. Si no tenía pruebas que lo incriminaran, entonces haría que confesara. Henry Lee Lucas era un vagabundo que no solo vivía de forma miserable, sino que además estaba desnutrido, era un drogadicto y un alcohólico. Básicamente se alimentaba de cerveza, café y fumaba hasta 4 cajetillas diarias. Cuando Conway lo privó de café y cigarrillos, Lucas comenzó a desesperarse y tras un par de días perdió completamente el control. Intentó ahorcarse con una sábana y posteriormente se cortó las venas con una hoja de afeitar, por lo cual fue derivado a un hospital en donde consiguieron salvarle la vida. Poco después de ser reingresado a la cárcel, comenzó a gritar. Aseguraba ver una luz en el interior de su celda y escuchar una voz que lo instaba a hablar sobre sus crímenes. Fue entonces que le pidió papel y lápiz a uno de los guardias y redactó una confesión dirigida al sheriff Bill Conway. Cuando Conway recibió la nota, acudió de inmediato para interrogarle. Estaba convencido de que Lucas confesaría los asesinatos de Kate Rich y Becky Powell, pero también otros crímenes de los que no tenía conocimiento.
Lo invitó a su oficina, le ofreció una taza de café y le dio una cajetilla de cigarrillos. La historia que escucharía a continuación superaría por mucho sus expectativas. Lucas reconoció haber asesinado a Kate Ridge después de que ambos tuvieran una discusión en un vehículo, en donde la apuñaló y luego violó su cadáver para posteriormente descuartizarla y quemar sus restos. Cuando confesó el asesinato de Becky Powell, se echó a llorar. Le dijo a Conway que era la única persona a la que había amado en toda su vida y que se arrepentía de haberla matado. Al igual que a la anciana Ridge, la había apuñalado en el pecho y violado después de muerta, para luego descuartizarla. Pero lo realmente sorprendente fue cuando Lucas aseguró haber asesinado a otras 40 personas. El sheriff Conway no daba crédito a lo que estaba oyendo. El sujeto que estaba frente a él comenzó a narrar una oleada de crímenes perpetrados en diversos estados, entregando un sinfín de datos que solo el asesino podía conocer. Pidió lápiz y papel y comenzó a dibujar sus caras, dejando atónitos a los policías. Le daba volumen a los rostros con la ceniza de su cigarrillo y anotaba alrededor todos los pormenores del asesinato: ciudad y fecha en la cual se cometió el crimen, la ropa y las joyas que llevaban el día del ataque, e incluso el color de ojos, detalles en las dentaduras o el corte de cabello. Según Lucas, entre 1975 y 1983 recorrió las carreteras interestatales de Florida, Washington, Georgia, California, Michigan, Illinois, Texas y Nuevo México, asesinando y violando a docenas de mujeres de formas atroces. Se desplazaba en su vehículo y sus víctimas eran principalmente mujeres que encontraba cerca de la carretera, aunque también irrumpió en algunos hogares y gasolineras para robar y matar. Confesó que podía golpearlas en la cabeza con una herramienta, apuñalarlas, estrangularlas o simplemente ejecutarlas de varios tiros en la cabeza. Posteriormente solía descuartizarlas, destriparlas, decapitarlas, prenderles fuego o bien abandonar sus cadáveres al costado de la interestatal. A todas las violó después de muertas. A pesar de que parecía estar arrepentido por haber asesinado a Becky Powell y lloraba cada vez que hablaba de ella, no demostró lo mismo por sus otros crímenes. Aseguró que odiaba a las mujeres en general y que no lamentaba haberlas matado. De momento, en los Estados Unidos, el mayor asesino en serie era John Wayne Gacy, con 33 víctimas comprobadas. Si lo que Lucas decía era cierto, las cosas podían salirse fácilmente de control. Antes de tomar cualquier otra medida, Conway decidió confirmar su responsabilidad en los crímenes de Kate Ridge y Becky Powell, y aunque quería mantener la investigación en secreto y no alertar a los medios de comunicación, llamó de inmediato al sheriff Jim Badwell para que estuviera al tanto del hallazgo. Jim Badwell era un veterano de los Texas Rangers con un prestigio enorme. Había sido condecorado tras sobrevolar en una avioneta y delatar la posición del francotirador de la Universidad de Texas, Charles Whitman, el 1 de agosto de 1966. Su nave recibió varios tiros por parte del atacante antes de que éste fuera abatido, pero su pericia y valentía finalmente lo transformaron en una verdadera leyenda. Ejercía como sheriff del condado de Williamson desde 1978 y contaba con el apoyo de varias personalidades del gobierno. Cuando Conway lo llamó para advertirle que había detenido a un sujeto que había confesado unos 40 asesinatos, la noticia fue de gran interés para Badwell.
varios crímenes sin resolver fueron reportados en su jurisdicción, específicamente a lo largo de la Interestatal 35. Si Henry Lee Lucas realmente había asesinado a tantas personas como aseguraba, claramente existía la posibilidad de que estuviese involucrado en alguno de estos crímenes. Lucas guió a los agentes hasta la sede de la agrupación religiosa en donde residía. En un vertedero cercano a la cocina comunal se encontraron partes de unos lentes, ropa, restos de carne quemada y fragmentos de huesos identificados como humanos, los cuales efectivamente pertenecían a Kate Ridge. Posteriormente llevó a la policía hasta el condado de Denton, en donde asesinó a Becky Powell, y sus restos óseos fueron encontrados repartidos en 3 fundas de almohadas, enterradas a poca profundidad en un sitio aislado. Según Lucas, se sintió tan arrepentido después de matarla que volvió en varias ocasiones a la escena del crimen durante las semanas siguientes para intentar contactarse con su espíritu y pedirle perdón. Los hallazgos de ambos cuerpos cimentaron la veracidad de las confesiones de Lucas. Los rumores en torno a un vagabundo tuerto que había asesinado a docenas de personas en las carreteras de los estados del sur comenzaron a correr entre los policías y generaron una gran incertidumbre, aunque de momento solo se habían probado 2 de los crímenes. El 21 de junio de 1983, Henry Lee Lucas sería acusado del asesinato de Kate Ridge. El caso fue cubierto por algunos medios de comunicación locales, quienes estaban al tanto de que el sospechoso estaba involucrado en otro crimen similar. Sin embargo, ignoraban por completo que ante los agentes había admitido muchos otros. Cuando el juez le dijo si comprendía que estaba siendo formalizado por el asesinato de Kate Ridge, Lucas aseguró que sí, pero le preguntó qué harían con las otras 100 mujeres que había asesinado a lo largo de su vida. En aquel momento todos quedaron atónitos. Se escuchó un incesante cuchicheo en la sala y el juez no sabía cómo reaccionar, hasta que finalmente ordenó realizar una investigación exhaustiva respecto al caso y evaluar el estado mental del acusado. Lucas se retiró del tribunal en silencio, mientras varios periodistas se abalanzaban sobre él, preguntando si aquella declaración era realmente cierta. Al día siguiente, la noticia de que un sujeto reconocía haber asesinado a más de 100 personas apareció en varios periódicos norteamericanos. La confesión de Lucas tuvo una repercusión insospechada. Por aquel entonces en los Estados Unidos, los asesinos en serie parecían una verdadera plaga, pero uno que superara las 100 víctimas sencillamente resultaba algo extraordinario. No pasó mucho antes de que el condado de Montage se colmara de periodistas en busca de la exclusiva. La policía comenzó a recibir cientos de llamados de otros departamentos preguntando por personas desaparecidas y asesinatos sin resolver cometidos en 19 estados durante los últimos 8 años, en los cuales podría haber estado involucrado Lucas. Aunque las autoridades estaban dispuestas a ayudar, el sheriff Bill Conway se dio cuenta que el modesto presupuesto del condado de Montage no daría abasto para realizar una investigación semejante. Mientras tanto, Lucas amenazaba con adjudicarse el título del peor asesino en serie de los Estados Unidos, apareciendo en televisión prácticamente todos los días y convirtiéndose en objeto de estudio. Las cosas se complicaron todavía más cuando aseguró que contaba con un cómplice, un sujeto de 36 años llamado Otis Toole, el cual lo habría ayudado a matar a varias de las víctimas. Toole se encontraba detenido desde el día 6 de junio de 1983 en una penitenciaría de Jacksonville, acusado de provocar varios incendios.
También era sospechoso de un par de asesinatos por los cuales estaba siendo investigado. Había sido condenado a cumplir de 15 a 20 años de cárcel cuando los detectives lo interrogaron y se dieron cuenta de que se trataba de un criminal tan grotesco y siniestro como el mismo Henry Lee Lucas. Otis Toole poseía un cociente intelectual de 75, apenas sabía leer y escribir y tenía una apariencia intimidante. Cercano al 1,90 m de estatura y dotado de una enorme fuerza física, su imagen contrastaba con una voz suave y amanerada. Podía volverse extremadamente agresivo si percibía que no lo estaban tratando con respeto. Había tenido varios problemas con otros internos dentro de la cárcel, y cuando su nombre se asoció al de Henry Lee Lucas, se transformó en un reo todavía más infame. Entrevistar a Otis Toole representó todo un reto para los especialistas. No entendía muchas de las preguntas que se le formulaban y, a sabiendas de la enorme fama que había alcanzado Lucas, se negaba a hablar sin antes saber qué había dicho su amigo al respecto. Toole no solo confirmó las declaraciones de Lucas, sino que además entregó horrendos detalles de las matanzas que cometieron juntos, como el hecho de haber canibalizado a algunas de sus víctimas. También dejó claro que entre él y Lucas no solo había una gran amistad, sino que habían sido amantes durante años. Sin embargo, la relación entre ambos se había deteriorado, sobre todo cuando Lucas comenzó un romance con la sobrina de Toole, Becky Powell. Cuando se enteró que Lucas había asesinado a Becky, se enfureció, aunque al mismo tiempo aseguró que lo amaba y que quizá podría perdonarlo. Quizá su confesión más polémica fue cuando mencionó haber formado parte de una misteriosa agrupación satánica llamada la Mano de la Muerte, la cual practicaba sangrientos rituales en Florida y lo contactaban frecuentemente para realizar asesinatos a cambio de dinero e incluso secuestro de menores, los cuales eran drogados y llevados en su vehículo a México para realizar películas pornográficas y de tipo snuff. Las declaraciones de Otis Toole resultaron tan impactantes como las de Lucas y se decidió llevar a cabo una enorme investigación que involucró al FBI. El 1 de octubre de 1983, Lucas fue encontrado culpable y condenado a 75 años de prisión por el asesinato de Kate Ridge. Sería derivado al condado de Denton, en donde enfrentaría un nuevo juicio, esta vez por el crimen de Becky Powell. Poco después, el 21 de octubre, Otis Toole volvió a remecer a toda la nación cuando confesó ser el responsable del asesinato de Adam Walsh, uno de los casos criminales más espantosos de la historia de los Estados Unidos. El menor de 6 años había sido secuestrado desde un centro comercial de Florida el 27 de julio de 1981. Tras una intensa búsqueda, su cabeza fue encontrada en el interior de un canal de Vero Beach, conmoviendo a toda la nación. El hecho de que Otis Toole confesara uno de los crímenes más notorios y horrendos de las últimas décadas, y que además se tratara del cómplice de Henry Lee Lucas, provocó el repudio de todos los estadounidenses, quienes exigían que se les condenara a la pena de muerte. En noviembre de 1983, Lucas sería encontrado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de la adolescente de 15 años Becky Powell. Y aunque se garantizó que ambos sujetos nunca más saldrían en libertad, la presión social y de las mismas autoridades fue abrumadora y demandaban que todos los casos fuesen resueltos. Para aquel entonces, Lucas había confesado casi 200 asesinatos.
Bill Conway, el sheriff del condado de Montague, consideró que el caso se le había ido de las manos. Los contribuyentes no estaban de acuerdo en utilizar todos los recursos públicos en la gigantesca investigación que se avecinaba y decidió volver a contactar al sheriff del condado de Williamson, Jim Badwell, para que se hiciera cargo del asesino en serie más prolífico de la nación. Badwell no solo era un respetado ranger, sino que también contaba con un enorme respaldo económico que le permitiría llevar a cabo las pesquisas necesarias. Después de todo, Lucas aseguró ser el responsable de varios de los asesinatos cometidos en la I-35, la cual era parte de su jurisdicción. La duda que todos tenían era si realmente Lucas y Tull habían sido capaces de matar a tantas personas como aseguraban. Henry Lee Lucas nació el 23 de agosto de 1936 en el condado de Montgomery, Virginia. Anderson Lucas, su padre, era un sujeto alcohólico que había perdido ambas piernas al caer sobre las líneas del tren mientras estaba borracho. Trabajaba despellejando bisones, vendía lápices cerca de una pista de patinaje y ocasionalmente mendigaba por las calles de su pueblo. Su esposa, Viola Dixon Wall Lucas, era una mujer extremadamente violenta que solía beber hasta perder el sentido. Ejercía un control absoluto sobre la familia y nadie podía contradecirle. Su marido no pudo hacer nada cuando empezó a prostituirse y llevar a casa a sus clientes, o cuando invitó a 2 de sus amantes a vivir allí. Mantenía relaciones sexuales con diversos hombres a vista y paciencia de su esposo y sus hijos, e incluso los obligaba a mirar. Si no lo hacían, los golpeaba de forma brutal. Lucas recordaría que en cierta ocasión, mientras presenciaba a su madre teniendo sexo con un desconocido, ambos se pusieron a discutir y la mujer se enfureció. Cogió una escopeta y le disparó en una pierna. El hombre consiguió huir del lugar antes de que Viola lo matara. Henry tuvo un total de 9 hermanos, aunque no todos se criaron con él, pues fueron enviados a diversos orfanatos. Desde muy pequeño trabajaba en una destilería ilegal de alcohol que su madre había montado en casa. Eran sumamente pobres y esa era la única forma de ganarse la vida. Y aunque ayudaba en las labores diarias, Viola solo cocinaba para ella y uno de sus amantes. Henry, su hermano Andrew y su padre debían buscar comida en los botes de basura y comer en el suelo. Su madre era cruel y demostró ser una influencia nefasta para toda la familia. Vivían en un sitio rural y si su hijo se encariñaba con algún animal, lo sacrificaba. En cierta ocasión notó que Henry pasaba gran parte del tiempo con una mula y parecía divertirse. Le preguntó si la quería y el chico le dijo que sí. Entonces la mujer cogió una escopeta y la mató frente a él. Además le tenía prohibido llorar o quejarse, por lo que desde muy pequeño Henry comenzó a ocultar sus emociones por miedo a ser golpeado. Es muy probable que el desapego y desprecio hacia la vida en general se forjara en estos primeros años al experimentar vivencias traumáticas. El padre de Henry también era una víctima de la violencia que ejercía la mujer. Es por eso que prefería emborracharse y pasar la noche en las calles. A pesar de que prácticamente no tenía dinero, a veces les daba algunos centavos a Henry y Andrew para que compraran golosinas o asistieran al cine.
Cierto día, mientras Henry y Viola iban por la calle, su madre le señaló a un extraño y le dijo que ese era su verdadero padre. El chico nunca olvidaría aquel episodio, en parte porque Viola se lo recordaba a diario, llamándole bastardo. Cuando tenía 7 años, Henry se negó a salir en busca de leña y su madre lo golpeó con una estaca de madera en la cabeza, fracturándole el cráneo y dejándolo inconsciente. Uno de los amantes de la mujer la convenció de llevar al menor a un hospital porque parecía que el chico iba a morir y podrían tener problemas con la policía. Henry sería ingresado de urgencia porque supuestamente se había caído de una escalera. Recobró la conciencia después de 36 horas, pero quedó con un daño cerebral irreversible. Este sería solo uno de varios golpes en la cabeza que sufrió de pequeño. Otro incidente similar, del cual existe registro, es cuando efectivamente cayó de una escalera y se enterró un clavo en el cráneo, el cual tuvo que ser extirpado por un médico. Annie Hall, la antigua maestra de Henry, recuerda que en su primer día de escuela se presentó sucio, descalzo, vestido de niña y con el cabello rizado. Su madre lo había obligado a vestir de esa forma para humillarlo y por lo visto lo hacía con frecuencia. Años más tarde, Lucas aseguró que Viola lo hacía para que se acostumbrara, porque cuando creciera planeaba prostituirlo con hombres. La profesora Hall describió a Henry como un chico inseguro, con baja autoestima, desnutrido y que olía sumamente mal. Ella misma le regaló su primer par de zapatos y le llevaba comida caliente a la escuela. A la edad de 8 años, Henry y su hermano Andrew estaban construyendo un columpio, pero todo terminó en tragedia cuando este último le clavó accidentalmente un cuchillo en el ojo izquierdo mientras intentaban cortar una cuerda. A pesar de que fue llevado a un hospital, la lesión era demasiado grave. Tenía que caminar de lado porque su visión periférica se vio gravemente afectada y tropezaba constantemente con mesas y sillas. Cuando regresó a la escuela, otra profesora estaba reprendiendo a uno de los alumnos e intentó darle una bofetada. Falló y el golpe lo recibió Henry en el ojo comprometido. Este se infectó y finalmente tuvieron que reemplazarlo por uno de vidrio. Se transformó en el blanco de las burlas en su salón de clase. Tenía malas calificaciones, siempre estaba sucio y era extremadamente tímido, a pesar de que algunos ex compañeros recordaban que a veces se quitaba el ojo de vidrio solo para asustarlos, algo que resultaba escalofriante. Comenzó a beber y fumar cigarrillos a los 10 años y a los 13 uno de sus hermanastros le enseñó a tener sexo con animales, principalmente con perros y cabras. Henry disfrutaba degollándolos antes de eyacular, aunque posteriormente se dio cuenta que prefería tener sexo con ellos después de matarlos. Es en 1951, a la edad de 14 años, que Henry habría cometido su primer asesinato. Según aseguró en una entrevista, sorprendió a una chica de 17 años en un paradero de autobuses. La golpeó y estranguló hasta matarla, aunque jamás fue investigado por este crimen. En 1952, Anderson Lucas falleció de una pulmonía que contrajo después de pasar toda la noche durmiendo sobre la nieve. Aparentemente había llegado borracho a casa y Viola no quiso abrirle la puerta. Henry siempre la culpó de la muerte de su padre y su odio hacia ella se intensificó.
A pesar de que el hombre era un alcohólico, al menos lo trataba con cariño. Henry deseaba irse de casa lo antes posible y creía que la única forma de hacerlo era ahorrando algo de dinero. Para conseguirlo, realizaba pequeños hurtos que constantemente lo metían en problemas. Ese mismo año sería arrestado y enviado a la escuela reformatorio de Beaumont tras ser sorprendido robando en el interior de una vivienda. Su caso fue asignado a Dennis Taylor, un asistente social que describió el ambiente en el que creció Henry como miserable. En los registros se hace hincapié que la casa de la familia Lucas era estrecha, sucia, con escasos muebles, sin luz eléctrica y que incluso tenían 2 cabras en una de las habitaciones. A pesar de que el joven intentó escapar de la institución, quienes lo trataron aseguran que durante los primeros meses parecía estar siempre de buen ánimo y ser alguien honesto. Sin embargo, uno de los especialistas comenzó a notar algo muy extraño en él. Henry no hablaba de sus problemas, era distante y podía ser muy manipulador. Se planteó la posibilidad de que sufriera de una grave depresión o incluso que tuviera doble personalidad. Tras varios exámenes psicológicos, se determinó que poseía un cociente intelectual de 87. Henry sería liberado en septiembre de 1953 y aunque trabajó en construcción durante un par de temporadas, no tardó en volver a la senda del delito y en 1954 fue nuevamente acusado de robo y condenado a 4 años de cárcel. Tras cumplir su condena, se fue a vivir a Michigan, en el departamento de Opal, una de sus hermanas, y conoció a una chica llamada Stella, con la que se comprometió. La noche del 11 de enero de 1960, y mientras ambos bebían en un bar, Viola se presentó en el lugar y comenzaron a discutir. La mujer armó un alboroto y le exigió que rompiera con su prometida porque necesitaba que alguien la ayudara en casa. Stella prefirió marcharse y canceló la boda. Henry se limitó a emborracharse mientras Viola lo insultaba a gritos. Posteriormente, madre e hijo se dirigieron hasta el departamento de Opal, en donde la discusión continuó. En cierto momento, Viola comenzó a golpearlo en la cabeza con un palo de escoba y fue entonces que Henry cogió una navaja y se la clavó en el cuello. La mujer cayó al piso y Henry abusó sexualmente de ella antes de darse a la fuga. La anciana sería hallada por su hija al día siguiente y derivada a un centro asistencial. Si bien la herida no fue mortal, sufrió una hemorragia que complicó su salud y finalmente falleció debido a un ataque al corazón. Lucas se entregaría a la policía 5 días más tarde y sería acusado de asesinato en segundo grado. Se declaró culpable de todos los cargos a pesar de que alegó defensa propia y fue sentenciado a pasar de 20 a 40 años en una prisión al sur de Michigan. Su estancia en la cárcel sería sumamente difícil. No respetaba las normas, se peleaba con otros reclusos y también con los guardias. El estado mental de Lucas se deterioró rápidamente y aseguró ante uno de los psicólogos que escuchaba voces que lo instaban a hacerle daño a sus compañeros de celda. Intentó suicidarse en 2 ocasiones, cortándose las venas y el estómago con una hoja de afeitar, hasta que finalmente sería derivado al hospital psiquiátrico de Ionia.
Durante los siguientes 6 años y medio, Henry fue sometido a varias evaluaciones, en donde se determinó que era un psicópata alcohólico con tendencias suicidas, esquizofrénico y con graves desviaciones sexuales. Se le suministraron diversas drogas para controlar su temperamento violento y evitar las alucinaciones auditivas, pero el tratamiento no dio resultado. Posteriormente sería sometido a terapia de electrochoques sin ningún tipo de anestesia, algo que posiblemente solo sirvió para empeorar su condición. A pesar de que insistió en que seguía escuchando voces, en 1966 sería nuevamente derivado a prisión. En junio de 1970, Henry Lee Lucas, de 33 años, sería beneficiado con la liberación anticipada debido al hacinamiento carcelario. Advirtió a las autoridades que no estaba rehabilitado y que si lo dejaban en libertad volvería a matar, pero nadie le creyó. Según Lucas, ese mismo día asesinó a una mujer y arrojó su cadáver cerca de la penitenciaría, aunque no existen registros de este crimen. Volvió al departamento de su hermana hasta que nuevamente fue arrestado por la policía, acusado del intento de secuestro de 2 adolescentes y condenado a 3 años y medio de presidio. Durante su estancia en la cárcel, mantuvo correspondencia con Betty Crawford, una amiga de su hermana que creía en su inocencia. En agosto de 1975, cuando Lucas fue liberado, ambos se comprometieron y contrajeron matrimonio el 7 de noviembre de ese mismo año. Crawford era una madre soltera que tenía 2 hijas de 8 y 9 años. Invitó a Lucas a vivir con ella en Pensilvania, en donde desde el primer día el hombre comenzó a abusar sexualmente de las menores. La situación económica de la pareja era cada vez más precaria. Finalmente tuvieron que mudarse y vivir en un remolque. Lucas trabajaba arreglando vehículos y vendiendo chatarra, pero el dinero no alcanzaba para cubrir los gastos. En julio de 1977, una de las hijas de Crawford lo acusó de abuso sexual y la mujer lo encaró. A pesar de que se presentó la denuncia, no se pudo probar su culpabilidad y Lucas huyó a Florida. Es supuestamente en este periodo que comenzó su carrera como asesino en serie, buscando víctimas a lo largo de las interestatales. Lucas se había transformado en un vagabundo que vivía del delito, pero también de la caridad. No existe un registro de la fecha exacta, pero se cree que entre 1978 y 1979 hizo autostop hasta Jacksonville y se acercó a una congregación que daba alimentos y albergue a todo aquel que lo necesitara. Mientras hacía la fila para recibir un plato de comida, entabló conversación con un extraño sujeto que no dejaba de mirarlo. Su nombre era Otis Toole y no tardaron en trabar amistad. Otis Elwood Toole nació el 5 de marzo de 1947 en Jacksonville, Florida, y tuvo una infancia tan desdichada como la de Lucas. Era el octavo de los 9 hijos del matrimonio compuesto por Sarah y William Henry Toole, el cual abandonó a la familia pocos años más tarde. Sarah era una fanática religiosa que inculcaba a sus hijos las enseñanzas de la Biblia de forma obsesiva, pero que al mismo tiempo los descuidaba y trataba con frialdad. Por otro lado, Otis solía acompañar a su abuela al cementerio del pueblo para desenterrar cadáveres, pues la anciana se dedicaba a la brujería y el satanismo y utilizaba huesos humanos para extraños rituales. Otis no tenía amigos y prefería pasar el tiempo con su hermana mayor,
Drusilla, la cual solía vestirlo de mujer y que eventualmente comenzó a prostituirlo a la edad de 6 años. Tanto él como la chica habían sido abusados sexualmente por uno de sus vecinos y Robert Harley, la nueva pareja de su madre. Otis era un chico retraído que obtenía pésimas calificaciones en la escuela. Sus profesores aseguraron que sencillamente no entendía nada de lo que se explicaba en el salón de clases. Era constantemente molestado por sus compañeros, quienes lo despreciaban, y comenzó a emborracharse cuando solo tenía 8 años. En cierta ocasión, un muchacho de su escuela le lanzó una piedra que le dio en la cabeza y lo dejó inconsciente. Tras el incidente, Otis comenzó a sufrir varios episodios de crisis nerviosas y convulsiones, afección por la cual nunca fue tratado. Cuando cumplió los 10 años, Drusilla, su hermana mayor, comenzó a tener sexo con él. Si bien todo tipo de prácticas sexuales le llamaban la atención, Otis prefería la compañía masculina y se prostituía en diversos bares por poco dinero. Pero había algo que le excitaba incluso más que el sexo, y se trataba del fuego. Era un pirómano incorregible que a lo largo de toda su vida provocó grandes incendios para luego esconderse en una esquina y masturbarse. Disfrutaba observando las llamas e imaginando que alguien moriría carbonizado. También se dedicaba a delinquir para costear sus vicios y a finales de octubre de 1960 fue enviado a una correccional de menores por robar una casa. Una vez que fue liberado, a la edad de 14 años, cometería su primer asesinato. Aparentemente tuvo una discusión con un sujeto que intentó mantener relaciones sexuales con él en el interior de un vehículo mientras se encontraba en California. El hombre tomó un cuchillo y comenzó una persecución a pie. Otis finalmente cogió el volante y lo atropelló con su propio coche. Jamás sería condenado por aquel crimen. Aunque solía vagabundear y visitar distintas ciudades, Otis siempre regresaba a casa. Allí vivía junto a su madre, su padrastro y su hermana Drusilla, la cual tuvo 3 hijos de 2 padres diferentes, Sarah, Frank Jr. y Lorraine Powell, a quien todos llamaban simplemente Becky. Drusilla no tenía problemas en que sus hijos pequeños participaran de actos sexuales aberrantes con hombres que ella o su hermano Otis invitaban a casa. Otis contrajo matrimonio en 2 ocasiones, pero sus parejas lo abandonaron a los pocos días al comprobar que su marido era bisexual. Claramente tenía una grave confusión con respecto a su sexualidad. Se depilaba el cuerpo y comenzó a inyectarse hormonas para desarrollar pechos. Por las noches se vestía de mujer, usaba peluca, se maquillaba y se paseaba por diversos bares para prostituirse. Sin embargo, durante el día se presentaba a trabajar en una empresa constructora, en donde sus compañeros lo describían como un joven introvertido, aunque de apariencia intimidante. Era alto, fuerte y podía cargar enormes bultos él solo. Quienes pudieron conocer más de cerca a Otis Toole ciertamente le temían. De carácter cambiante, podía volverse extremadamente violento en cualquier momento. Su baja autoestima le hacía creer que todo el mundo se burlaba de él y montaba en cólera cuando no conseguía dinero para comprar alcohol y drogas. Es a partir de 1974 que comenzó a deambular regularmente por las interestatales en una vieja camioneta, perpetrando todo tipo de crímenes. La policía cree que en este periodo
Tull habría cometido unos 30 asesinatos, a pesar de que eventualmente confesaría entre 85 y 108. Otis solía acercarse a comedores sociales organizados por entidades religiosas en busca de hombres con los cuales entablar conversación y convencerlos de mantener relaciones sexuales. Les ofrecía cigarrillos, cerveza y los invitaba a casa. Si no querían tener sexo con él, siempre podían hacerlo con su sobrina Becky, pues de todas formas también le excitaba mirar. Muchos de estos sujetos no tenían dinero, eran alcohólicos o drogadictos y estaban dispuestos a hacer lo que fuera por un techo y un plato de comida. Es entonces que conocería a Henry Lee Lucas, el cual accedió a su ofrecimiento. Otis lo llevó hasta su casa y le presentó a su familia. Poco después se convirtieron en amantes y comenzaron a trabajar en una empresa de construcción, aunque no ganaban demasiado dinero. Para complementar sus ingresos, vendían chatarra y también comenzaron a realizar pequeños hurtos, hasta que quedó bastante claro que ambos eran unos delincuentes y se plantearon la posibilidad de cometer robos a mano armada. Al mismo tiempo se confesaron el uno al otro que habían asesinado a más de una persona. Sus fantasías retorcidas se integraban perfectamente y fue cuando decidieron viajar por todo el sur del país en busca de víctimas desprevenidas. Generalmente conducían un vehículo, aunque también hacían autostop a lo largo de las interestatales. Asimismo, podían ingresar a un domicilio o una gasolinera si se daba la oportunidad de cometer algún crimen. Lucas asesinaba y violaba a las mujeres y Tull hacía lo propio con los hombres. Ese es al menos el modus operandi que ambos describieron a los agentes de policía años más tarde. En una de sus entrevistas, Lucas aseguró que mató de todas las formas imaginables. Estranguló, acribilló, degolló, empaló e incluso crucificó a algunas mujeres. Lo único que, según él, nunca intentó fue envenenarlas. Otis Tull confirmó que comía parte de los cadáveres, aunque Lucas jamás quiso probar el guiso que preparaba, porque encontraba que la salsa era demasiado picante. También haría hincapié en que varios de los crímenes que cometieron fueron orquestados por un culto secreto llamado la Mano de la Muerte, el cual lo contactaba con frecuencia para sacrificar o raptar personas con fines oscuros. Independientemente de si estos relatos pueden resultar demasiado fantásticos, se habían denunciado miles de desapariciones y asesinatos entre 1975 y 1983, y todos los esfuerzos de la policía por identificar a los culpables fueron en vano. El 16 de mayo de 1981, la madre de Otis Tull falleció de un problema cardíaco y este se sumió en una gran depresión. La visitaba al cementerio por las noches y se dormía sobre su tumba, desde donde aseguraba que sentía vibraciones y escuchaba su voz que le ordenaba suicidarse. Estaba tan deprimido que casi no se percató que Lucas y su sobrina de 13 años, Becky Powell, comenzaban una relación amorosa. 2 meses más tarde, el 27 de julio, Tull se presentó en el Hollywood Mall de Orlando, Florida, y raptó a un niño de 6 años llamado Adam Walsh, el cual se encontraba en un puesto en donde se promocionaban videojuegos de Atari. Lo introdujo en un Cadillac color blanco y se dirigió a la carretera. Cuando el menor comenzó a llorar y a preguntar por sus padres, Tull le dio un fuerte puñetazo en el rostro, detuvo el vehículo y lo violó. Luego lo estranguló con el cinturón de seguridad
Arrastró su cadáver hasta un área boscosa y posteriormente lo decapitó con un machete. Lanzó su cabeza en un río cercano y el cuerpo descuartizado en un pantano infestado de caimanes para que lo devoraran. La desaparición de Adam Walsh tuvo en vilo a todo el país durante varios días, hasta que su cabeza cercenada apareció flotando en un drenaje junto a la autopista de Florida, cerca de Vero Beach, el día 10 de agosto. A pesar de que Tull confesó el crimen y se retractó en más de una ocasión, su versión de los hechos era demasiado exacta como para que la hubiese inventado. El 16 de diciembre, la hermana de Otis, Drusilla, falleció de una sobredosis. Frank Jr. y Becky Powell serían enviados a una institución, pero la chica consiguió escapar y regresar a casa. Su intención era huir junto a Lucas y continuar con su relación amorosa. Henry comprendió que debían marcharse de Florida, pues tarde o temprano las autoridades irían por Becky y él se metería en problemas. En vista de que Tull parecía estar delirando todo el tiempo, escuchando voces y consumido por el alcohol y las drogas, finalmente decidieron abandonarlo. Otis Tull continuó cometiendo robos, asesinatos e incendios hasta que fue detenido en junio de 1983. En ese mismo periodo, Henry y Becky se dirigieron a California y fueron recogidos en la carretera por un sujeto llamado Jack Smart, que al verlos desvalidos les ofreció techo y comida en su propia casa. A Henry le ofreció un puesto de trabajo en su tienda de antigüedades, mientras que Becky se quedó ayudando a su esposa en los quehaceres del hogar. Durante los siguientes 4 meses, Henry y Becky parecieron adaptarse bastante bien. El hombre consideró que sus inquilinos eran confiables y buenos trabajadores. Poco después les presentaría a su madre, Kate Rich, una viuda de 81 años que vivía sola y que de inmediato se encariñó con Becky. La anciana aseguró que su salud era delicada y que le vendría bien algo de compañía, por lo que invitó a la pareja a vivir con ella. Sin embargo, a los pocos días, Henry comenzó a utilizar el dinero de la mujer para comprar cerveza y cigarrillos, descuidándola por completo. Los vecinos se dieron cuenta y le avisaron de inmediato a su hijo Jack, quien tardó un par de semanas antes de aceptar que la situación se estaba saliendo de control. No tuvo más alternativa que echarlos a la calle. Henry y Becky volvieron a las interestatales e hicieron autostop hasta Texas, en donde conocieron al reverendo Reuben Moore, el cual los invitó a unirse a una comunidad religiosa ubicada en el condado de Montage. Henry odiaba la religión y los sermones, pero la idea de tener un techo donde dormir y comida caliente le pareció demasiado tentadora como para quejarse. Se ofreció a trabajar reparando los tejados de las casas y comenzó a ganar un pequeño salario. Sentía que podían quedarse allí por mucho más tiempo de lo que tenían planeado. Sin embargo, a las pocas semanas, Becky se transformó al catolicismo y las cosas se complicaron. La joven hizo nuevas amistades y asistía regularmente a charlas y a misa, lo que la llevó a arrepentirse de algunas cosas. Primero le exigió a Henry visitar a la anciana Rich, pues se sentía culpable del trato que le habían dado. Después de todo, entre ambas había existido una buena relación. A Henry viajar desde Texas a California para visitar a la mujer le parecía una locura, pero finalmente accedió y la acompañó en un par de ocasiones. Posteriormente, Becky insistió en que no era correcto escapar de la ley y que debía regresar a Florida para ingresar voluntariamente al orfanato al cual había sido enviada por las autoridades hasta que fuese mayor de edad.
Abandonaron la casa de la oración con dirección a Florida, pero Henry estaba furioso. Desde hacía mucho que no encontraba estabilidad y un lugar donde dormir. Además le dijo a Becky que si volvía al hospicio, posiblemente nunca más se volverían a ver. Llegaron al condado de Denton haciendo autostop y cuando se disponían a dormir en un terreno baldío, comenzaron a discutir. Henry tomó un cuchillo y se lo clavó en el pecho, matándola en el acto. Tras violar el cadáver, la descuartizó e introdujo sus restos en fundas de almohadas antes de enterrarlos a baja profundidad. Poco después regresó a la casa de la oración, afirmando que la chica lo había dejado por otro hombre y que quería volver a trabajar. El reverendo Moore no dudó en aceptarlo y hasta cierto punto se sintió aliviado porque sabía que Becky era demasiado joven para un sujeto como Lucas. Mientras volvía a instalarse en la comunidad religiosa, comenzó a recibir constantes llamados de la anciana Rich, la cual no dejaba de preguntarle por Becky. Pocos días más tarde, tuvo que visitarla pues se había comprometido a llevarla en el vehículo del reverendo Moore a una ceremonia religiosa. La anciana volvió a preguntar por Becky y Henry le contó que lo había abandonado por un camionero, pero la mujer no le creyó. Discutieron durante todo el trayecto hasta que finalmente Henry le clavó un cuchillo en el pecho y la mató. Posteriormente violó su cadáver y lo escondió en su cabaña, en donde lo descuartizó y quemó en una estufa para luego lanzar los restos en un vertedero dentro de la misma comunidad religiosa. Cuando Jack Smart se dio cuenta que su madre no estaba en casa, de inmediato avisó a la policía. Si bien no tenía idea de que la anciana había salido con Lucas, algunos vecinos aseguraron haberlo visto en el interior de un vehículo rondando por el vecindario el día de la desaparición. Le contó toda la historia a los agentes, quienes pudieron localizarlo en Texas. Cuando se enteraron que su novia, Becky Powell, también había desaparecido, fue que comenzaron a acorralarlo hasta que finalmente lo metieron en la cárcel y confesó los crímenes. La enorme cantidad de muertes relacionadas a Henry Lee Lucas y Otis Toole era abrumadora y despertó gran expectación. Departamentos de policía y fiscales de todo el país deseaban entrevistarlos sobre varios casos que tenían en archivo. Fue entonces que el 25 de noviembre de 1983, el sheriff del condado de Montague, Bill Conway, decidió llevar a Lucas hasta la cárcel de Georgetown, en el condado de Williamson, en donde se formó un equipo especial dirigido por el afamado sheriff Jim Badwell, que estaba destinado a coordinar la investigación. Lucas se declaró culpable de cientos de asesinatos y ayudó a la policía a esclarecer los casos, entregando información que solo el asesino podía conocer. Badwell estaba convencido de que la única forma de que siguiera colaborando con la investigación era mantenerlo cómodo y que se sintiera como un prisionero especial, así que le otorgó varios beneficios que posteriormente serían altamente cuestionados. Lo alejaron del resto de la población penal, pues en un comienzo los otros reos amenazaron con matarlo. Tenía una celda privada con televisión y cable, ubicada al lado de la sala de reuniones, en donde hablaba durante horas con investigadores, psicólogos, psiquiatras e incluso periodistas interesados en escuchar su historia. Se paseaba por las instalaciones sin esposas y podía beber café, batidos de fresa y fumar todos los cigarrillos que quisiera. Todo corría por cuenta del departamento del sheriff. La Fuerza Especial recibía a diario cientos de peticiones de fiscales y agentes de policía para conversar con Lucas sobre diversos casos.
Se fijó un apretado calendario y cada vez que era interrogado o se le mostraban fotografías de los cadáveres, el sospechoso entregaba información única acerca de los crímenes, convenciéndolos de que efectivamente era el responsable. También comenzó a visitar otros estados, confirmando múltiples asesinatos, siempre en compañía del sheriff Badwell, con el cual aseguraba que había labrado una gran amistad y que incluso lo veía como a un padre. A su vez, Badwell se mostraba permisivo con él y alabó su excelente memoria a la hora de describir ciertos crímenes, ya que con su ayuda pudieron ser resueltos. Durante su estancia en la prisión de Georgetown, Lucas no solo tenía un trato preferencial por parte del sheriff y los guardias, sino que también contaba con compañía femenina. La hermana Clementine era una devota religiosa que se compadeció de él y lo visitaba a menudo. Solía orientar y repartir Biblias a otros reclusos, aunque tenía prohibido visitar a Lucas. Sin embargo, insistió tanto que finalmente le permitieron que se le acercara. Lucas no siempre estaba de humor durante los interrogatorios y por lo visto la presencia de la hermana Clementine lo ayudaba a tranquilizarse y enfrentar el tedioso proceso de mejor manera. La amistad entre ambos creció rápidamente y la mujer consiguió convertirlo al catolicismo, aunque muchos criticaron las medidas permisivas del sheriff Badwell. Existen un par de fotografías en donde se muestra a la hermana Clementine cortándole el cabello con unas tijeras en la mano en el interior de su celda, algo inexplicable si se considera que Lucas era sospechoso de haber violado y matado a cientos de mujeres de maneras salvajes. Y aunque había asegurado que las odiaba, parecía adorar a la hermana Clementine. Siempre hablaba bien de ella, le hacía pinturas, rezaban juntos y leían la Biblia a diario. Algunos guardias llegaron a describir la relación entre Badwell, Lucas y Clementine como una verdadera familia. El 28 de diciembre de 1983, Lucas fue llevado en avión hasta la prisión de Jacksonville, en donde sería enfrentado con Otis Toole por primera vez después de su detención. Lucas le confesó que había asesinado a Becky y se echó a llorar, pero Otis lo perdonó de inmediato y le dijo que lo amaba. La intención de los investigadores era aclarar algunos de los crímenes cometidos por ambos y sobre todo ahondar en la historia de Otis con respecto a la secta. Lucas y Toole confirmaron que efectivamente trabajaron para la mano de la muerte, pero jamás se podría probar su existencia. En una entrevista cedida años después, Lucas aseguró que la policía y el FBI no quisieron indagar más al respecto, porque se trataba de un asunto demasiado comprometedor y no dieron abasto. Henry Lee Lucas, el peor asesino de los Estados Unidos, se enfrentaba a varias cadenas perpetuas, pero existía un caso en particular que sería el foco de toda la atención mediática. A finales de octubre de 1979, el cadáver estrangulado de una joven fue encontrado cerca de unas alcantarillas al norte de Georgetown. Su nombre era Debra Jackson, de 23 años, la cual sería identificada gracias a exámenes de ADN recién en agosto del año 2019, tras casi 40 años de anonimato. En su momento, solo se le conoció como medias naranjas, pues era la única prenda que llevaba puesta cuando fue hallada por la policía. Lucas describió el crimen con lujo de detalles y convenció a los investigadores de que era el responsable, sobre todo cuando aseguró que no disfrutó teniendo sexo con ella, porque la noche del crimen llevaba un tampón puesto, pues estaba en su periodo.
Aquel detalle jamás se filtró a ningún medio de comunicación y solo el asesino podía saberlo. La diferencia entre este y los otros casos es que corría el riesgo de ser condenado a la pena capital. Durante todo el proceso, la defensa insistió en la inocencia de Lucas. Lo único que pudo ver el jurado fue un video en donde el acusado confesaba el asesinato al sheriff Badwell, pues no existía más evidencia de su culpabilidad. Uno de sus abogados incluso presentó un cheque firmado por Lucas un día antes del crimen y un registro de ingreso laboral en una empresa constructora de Jacksonville que lo ubicaba a él y a Otis Toole el mismo día del asesinato a más de 1.600 kilómetros de la escena. Como Lucas se negó a declarar ante el juez, las pruebas a su favor fueron simplemente descartadas. Finalmente sería declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado el 13 de abril de 1984 a la pena de muerte por medio de inyección letal. Curiosamente, Lucas salió sonriente tras escuchar la sentencia. Declaró ante los medios de comunicación que había conseguido lo que quería y que ansiaba ser ejecutado. Años más tarde, uno de sus abogados, Parker McCullough, aseguró en una entrevista que Lucas quería morir e ir al cielo junto a Becky. Suicidarse no parecía ser una opción, pues según el cristianismo, quien se quita la vida no puede ir al paraíso. Es por eso que a pesar de que existían pruebas de su inocencia en el caso de Medias Naranjas, se negó a colaborar con sus abogados para que el Estado lo matara. De hecho, insinuó más de una vez que era inocente, pero que merecía morir por matar a Becky. El 18 de mayo de ese mismo año, Otis Toole también sería condenado a la pena capital en el estado de Florida por incendiar un inmueble y causar la muerte de un sujeto de 64 años llamado George Sonnenberg el 4 de enero de 1982. Y a pesar de que sería juzgado por otros 5 asesinatos, las autoridades no creían que estuviese realmente involucrado en el crimen de Adam Walsh, y era muy probable que solo lo confesara para llamar la atención, por lo que no fue procesado. Mientras tanto, Lucas seguía ayudando a las autoridades a resolver cientos de crímenes. Para junio de 1985, la Fuerza Especial confirmó su responsabilidad en 197 asesinatos, de un total de 360 confesados, una cifra que lo convertía en el peor asesino en serie de la historia. Poco después, aseguró que la cantidad de víctimas en realidad superaba las 600. La policía insistió en que estaba enfocada en cerrar la mayor cantidad de casos antes de que fuese ejecutado, aunque quedaba bastante claro que la condena se aplazaría por varios años, pues Lucas ni siquiera fue enviado al corredor de la muerte y continuó bajo la custodia de los Rangers. Poco tiempo después, los padres de Deborah Sue Williamson, una chica de 18 años supuestamente asesinada por Lucas en Lubbock, Texas, la noche del 24 de agosto de 1975, se presentaron en un programa de televisión quejándose sobre la investigación policial. Afirmaron que Lucas no podía ser el asesino de su hija, pues escucharon su confesión en una cinta y muchos de los detalles no coincidían. De partida, Lucas había descrito la vivienda de Deborah como una casa de color blanco, cuando en realidad en la fecha del crimen la fachada estaba pintada de verde. Aseguró haber ingresado por la puerta del patio, algo imposible, pues se encontraba bloqueada y no se utilizaba desde hacía años. También dijo haberla apuñalado en el cuarto de baño, pero el ataque ocurrió en la cochera.
Las inconsistencias en el relato eran tantas que los padres de la joven decidieron realizar su propia investigación. Viajaron hasta Maryland, en donde pudieron probar que el 24 de agosto de 1975, Lucas estaba en la casa de su hermana, a más de 3.500 kilómetros de la escena del crimen. A pesar de la insistencia de los padres de Deborah, las autoridades cerraron el caso y confirmaron la responsabilidad de Henry Lee Lucas. Hugh Aynesworth, uno de los periodistas que lo entrevistó en Georgetown, dijo que en varias ocasiones lo escuchó decir en voz baja que no había matado a toda esa gente. Lucas incluso le sugirió que visitara ciertos lugares en donde había estado como empleado temporal para corroborar que no estaba mintiendo. Aquellos documentos certificarían que estaba a miles de kilómetros en las fechas de muchos de los crímenes que había confesado a la policía. Aynesworth realizó una exhaustiva investigación, llegando a una conclusión sorprendente. Lucas tenía razón. Existía evidencia que ponía en entredicho toda la investigación llevada a cabo por el equipo especial de los Rangers, pero no podía enfrentarlo solo. Necesitaba buscar un aliado. Poco después, Lucas fue enviado a Waco, Texas, para enfrentar otros 3 cargos de asesinato. Se trató de todo un acontecimiento y las cámaras de televisión lo siguieron de un lado a otro. Sin embargo, el fiscal del distrito, Vic Feazell, no quedó conforme con su confesión y las pruebas entregadas por el equipo especial encabezado por Badwell y los Rangers. Si bien el sospechoso aceptaba los cargos de asesinato y entregó varios detalles, no existía ninguna evidencia física que lo vinculara a los crímenes, así que Feazell solicitó una investigación detallada, descubriendo ficheros laborales, solicitudes de cupones de comida y multas de tránsito que ubicaban a Lucas demasiado lejos de los asesinatos en las fechas en las cuales fueron cometidos. Incluso pudo probar que uno de los crímenes confesados por el supuesto asesino fue llevado a cabo cuando estaba en la cárcel por otro delito. Cuando encaró a Lucas y le preguntó directamente si estaba mintiendo, este le sonrió y le dijo: "Me preguntaba cuánto tardaría alguien en darse cuenta". Feazell estaba tan sorprendido como nervioso. Claramente no se trataba de simple negligencia por parte de los investigadores. Sospechaba que el equipo especial encargado del caso Lucas podía estar involucrado en una enorme conspiración, dejando que un sujeto aceptara cientos de cargos de asesinato que no había cometido para cerrar los casos sin resolver que tenían entre manos y levantar sus carreras. La noticia de que Feazell estaba llevando a cabo una investigación no pasó desapercibida y el periodista Hugh Aynesworth se ofreció a ayudarle. Fue así como el 14 de abril de 1985, Aynesworth publicó una incendiaria columna en el Dallas Times Herald, en donde daba a conocer que Henry Lee Lucas no era el asesino en serie que las autoridades aseguraban, y criticó la investigación llevada a cabo por los Rangers. El artículo de Aynesworth sembró el escepticismo en todo el país. Incluso fue invitado a un par de programas televisivos en donde explicó que existían pruebas que confirmaban que Lucas estaba mintiendo y que incluso contó con la ayuda de los oficiales que lo guiaron hasta algunas de las escenas de los crímenes, mostrándole fotos y entregándole información clave que solo ellos manejaban. De esta forma, las confesiones de Lucas resultaban creíbles.
El escándalo escaló rápido y las autoridades citaron a una rueda de prensa para defender su postura, acusando a Ainsworth de ser un periodista amarillista que buscaba ensuciar el nombre de los Rangers. Fassel llegó todavía más lejos cuando ese mismo mes consiguió una orden para llevar a Lucas a su jurisdicción por tiempo indeterminado y realizó sus propias pesquisas, lo que enfureció todavía más a los Rangers de Texas. Fue entonces que Lucas se enfrentó al gran jurado y luego a los medios de comunicación, asegurando que era inocente de todos los cargos de asesinato y que solo había matado a su madre. Incluso fue entrevistado por Joan Landen en el afamado matinal de la ABC Buenos Días América, en donde volvió a afirmar que no era el asesino en serie que todos creían. Tras la polémica, algunos de los casos fueron examinados cuidadosamente por los investigadores. Uno de ellos sería el de Deborah Sue Williamson, en el cual Lucas aseguró que los Rangers lo llevaron hasta el lugar del crimen y le entregaron la información para que se lo adjudicara. Lucas también había confesado el secuestro y asesinato de Carolyn Cervenka, de 19 años, desaparecida el 2 de junio de 1982 en el condado de Williamson. Varios meses más tarde, el cadáver de Cervenka sería encontrado en el fondo de un río, al interior de su automóvil. Los exámenes forenses confirmaron que la joven había sufrido un ataque de epilepsia y perdió el control de su vehículo, para posteriormente caer al agua y morir ahogada. Según los registros de la Fuerza Especial, Henry Lee Lucas había asesinado a Stella Montoya en Corpus Christi, Texas, el 3 de mayo de 1981, pero se pudo probar que ese mismo día vendió un montón de chatarra en Jacksonville, Florida. Lo mismo ocurrió en el caso de Cora Carrillo, estrangulada en el condado de Douglas, Nevada, el 26 de febrero de 1981, la misma fecha en que Lucas había contratado un seguro para su automóvil en Jacksonville. Diana Underwood, asesinada a tiros en Baytown, Texas, el 23 de junio de 1981, fue otro de los crímenes confesados por Lucas. Sin embargo, nuevamente sería ubicado en otro sitio, gracias a un recibo firmado a su nombre en Jacksonville. Hermine Dufa fue apuñalada hasta la muerte en Luisiana, pero el día de su muerte, Lucas estaba en prisión. El fiscal Vic Fassel acusó directamente a la Fuerza Especial de intentar inculpar a Lucas por crímenes que no había cometido, pero pronto se vio envuelto en varios problemas legales y acusado de corrupción, lo que afectó su credibilidad. A pesar de que finalmente fue absuelto y recibió una indemnización millonaria por difamación, Fassel creía que Badwell estaba detrás de aquel intento por destruir su imagen pública, en vista de que había ridiculizado a los Rangers. Descubrir si Henry Lee Lucas y Otis Toole decían la verdad parecía imposible. Modificaban sus declaraciones, se retractaban y resultaba inútil someterlos al detector de mentiras. Los especialistas aseguraron que Lucas no era apto para la prueba, debido a que fue tratado con electrochoques cuando estuvo internado en el hospital psiquiátrico y estaba diagnosticado con esquizofrenia, mientras que Toole era casi un retardado mental que no entendía las preguntas que se le formulaban. Lucas regresó a la cárcel de Georgetown en junio de 1985. Sin embargo, se negó a seguir colaborando con la Fuerza Especial. Finalmente sería enviado al corredor de la muerte de Huntsville a la espera de su ejecución, la cual sería fijada para el 3 de diciembre de 1990.
A pesar de todas las controversias, Henry Lee Lucas fue condenado a cadena perpetua por 10 de los 11 asesinatos que le fueron atribuidos, mientras que Otis Toole fue encontrado culpable de otros 6. En noviembre de 1985, la Corte Suprema de Florida cambió la pena de muerte de Toole por cadena perpetua. El gran problema era que por el caso de Medias Naranjas, Lucas había sido condenado a la pena capital y nadie estaba realmente seguro si era o no el responsable. Ninguna autoridad se atrevía a firmar la sentencia de muerte de Lucas y su ejecución sería aplazada durante años. En octubre de 1995, toda la nación quedó atónita cuando una mujer apareció en televisión acompañada por el fiscal Vic Feazell, asegurando que era Becky Powell. Esta afirmaba que efectivamente había abandonado a Lucas en una parada de camiones en 1982, lo que desató una enorme controversia. Si Becky Powell estaba viva, entonces ¿de quién eran los restos hallados en el condado de Denton en 1983? A pesar de que Lucas en un comienzo confesó haberla matado e incluso le pidió perdón a Otis, años más tarde también se retractó de este crimen. Pero el engaño no duró demasiado. Finalmente la mujer se vio obligada a reconocer que no era Becky. Su verdadero nombre era Phyllis Wilcox y se había hecho pasar por la exnovia de Lucas porque estaba enamorada de él desde que lo vio por televisión y quería seguir sembrando dudas en torno a su caso. De esta forma, creía que las autoridades tendrían todavía más motivos para anular su pena de muerte en el caso de Medias Naranjas. Feazell estaba obsesionado con el caso y pensó que había dado con evidencia contundente cuando descubrió que Lucas estaba recibiendo cartas de una tal Becky Powell. Para su desgracia, todo resultó ser un complot entre Lucas y Wilcox, y su carrera política terminó por derrumbarse. Wilcox sentía atracción sexual hacia los asesinos. Le escribía cartas a Lucas y comenzó a tramar el plan. No era la primera vez que lo hacía. Ya se había contactado con Charles Manson y John Wayne Gacy en el pasado para satisfacer sus fantasías. El 15 de septiembre de 1996, Otis Toole falleció en la prisión estatal de Florida a la edad de 49 años debido a una cirrosis hepática. Mientras estuvo en la cárcel, no alcanzó la misma fama de Lucas, pero respondía a varias cartas de admiradores que le ofrecían dinero por sus dibujos, muchos de los cuales giraban en torno a imágenes macabras y hacían alusión a otros asesinos seriales. En su lecho de muerte, volvió a confirmar el asesinato de Adam Walsh. El crimen finalmente pudo ser resuelto en el año 2008, cuando la policía confirmó la culpabilidad de Toole después de una enorme investigación apoyada en las nuevas tecnologías forenses, y los padres de Adam consiguieron cerrar el episodio más terrible de sus vidas. Tras varias apelaciones, la ejecución de Henry Lee Lucas se programó para 1998. Sin embargo, George Bush, que por aquel entonces era el gobernador de Texas, decidió que no se llevaría a cabo. Aseguró en una rueda de prensa que creía firmemente que Lucas había cometido varios crímenes, pero que existían dudas razonables en el caso de Medias Naranjas. Cabe destacar que durante años, Bush negó apelaciones y aplazamientos de cientos de ejecuciones en el estado de Texas. Solo haría la excepción con la de Lucas.
A pesar de que en un comienzo disfrutó de su inmerecida fama como asesino en serie y se jactaba de ello, eventualmente se le veía agotado y lloraba en las entrevistas afirmando su inocencia, pero ya nadie le creía. Algunos de los que estuvieron involucrados en la investigación aseguran que Lucas confesó los crímenes porque se sentía a gusto en la cárcel y llevaba una vida mucho más productiva que cuando vagaba por las interestatales pasando hambre. Sabía que la policía necesitaba a un culpable y simplemente los complacía para obtener todo tipo de beneficios. Si todo lo que Lucas decía era cierto, entonces los verdaderos asesinos estaban libres, algo que las autoridades no estaban dispuestas a reconocer. Al mismo tiempo resulta difícil de creer que miles de policías, investigadores y fiscales se pusieran de acuerdo para inculpar a un solo hombre de cientos de crímenes, pero existen evidencias claras de que Lucas no fue responsable de todos ellos, lo que establece varias dudas en torno a su verdadera responsabilidad y también al tipo de investigación que se llevó a cabo. Con un CI de solo 87, resulta dudoso que pudiera engañar y manipular a tantas personas, a menos que estuviese coludido con las mismas autoridades. De ser así, estaríamos hablando de una de las más vergonzosas investigaciones criminales de toda la historia de los Estados Unidos. Lucas fallecería de un infarto el 12 de marzo del año 2001, dejando una estela de misterio que aún causa incertidumbre. En mayo del año 2021, la policía de Texas consiguió resolver el asesinato de Laura Marie Parchase, cometido en Houston el 17 de mayo de 1983. Lucas había confesado el crimen, pero gracias a muestras de ADN se pudo probar que el responsable fue Thomas Elvin Darnell, el cual sería arrestado después de 38 años de impunidad. A día de hoy, 20 de los 197 casos que fueron atribuidos formalmente a Lucas han sido resueltos gracias a análisis de ADN y los responsables resultaron ser otros sujetos que permanecieron en libertad durante décadas. A pesar de todo, no existen dudas de que tanto Henry Lee Lucas como Otis Toole cometieron varios crímenes. Sin embargo, toda la polémica en torno a esta historia terminó por eclipsar lo que realmente ocurrió. Para muchos estudiosos del caso, es probable que Lucas fuese responsable de unos 100 asesinatos y que Toole estuviese involucrado en al menos 35 de ellos. Para el Dr. Joel Norris, que entrevistó a Lucas y analizó a fondo el perfil psicológico de Toole, no le resultó extraño que tuvieran personalidades violentas. Ambos vivieron infancias traumáticas, fueron abusados, recibieron fuertes golpes en la cabeza y crecieron en condiciones lamentables. Lucas no solo practicaba zoofilia y necrofilia, sino que padecía de esquizofrenia, y el golpe que le dio su madre con una estaca de madera a los 8 años dejó graves secuelas en su lóbulo temporal. En el caso de Toole, se pudo probar que era prácticamente un retrasado mental que también sufrió daño cerebral y que desde muy pequeño mostró comportamientos sádicos y una atracción enfermiza por el fuego. Todos estos antecedentes coinciden con muchos rasgos de otros asesinos seriales que han sido analizados a lo largo de la historia. Y aunque es posible que no fuesen responsables de todos los crímenes que se les imputaron, aquellos que sí pudieron ser probados llaman bastante la atención desde un punto de vista criminológico, pues ciertamente no parecen haber sido cometidos por principiantes.
Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen